buenos días y bienvenidos a esta presentación del libro Carlos Emilio Montañas. Cuando nos planteamos la edición de la obra, pensamos también el aspecto inédito de ser la primera biografía suya publicada en castellano y, por supuesto, su incuestionable conexión con sus raíces aragonesas. Lo explica, dice, yo no voy a ser un Tesla, pero sí que puedo hacer alguna cosa por el país. ¿Y qué puedo hacer? Pues llevar la electricidad, los caballos, que entonces se decía, al Vallés, para que se puedan desarrollar las industrias y esto pueda prosperar. Hicieron ferrocarriles de Cataluña, que hoy son los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. Es un personaje clave en este sentido también para Aragón, porque no se olvida de Aragón, es el fundador de la Casa de Aragón aquí en Madrid. Yo creo que hoy ha sido un día muy interesante porque la Fundación Aragonum ha traído la cultura aragonesa y catalana al Congreso de los Diputados. Era una figura desconocida que había que fomentarla. Tiene una buena raíz aragonesa que creo que siempre eso encaja perfectamente con la base de nuestra fundación, de lo que pretendemos promocionar, pero también con una proyección universal. Es que animarles a comprar el libro, más que nada porque es una manera de conocer el personaje y el legado que nos deja.